¿Qué tal? Mi compañero Ramírez Franco Fernando y yo, Sánchez García Claudia Emilia, les presentaremos cómo fue el desarrollo de nuestro proyecto para la materia de tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web. Y bueno, nuestro proyecto consistió en una aplicación web visualizadora de predicciones de una red neuronal de una sola capa utilizando TensorFlow, React con ECMAScript 6, Babel, Webpack y Node.js. En esta primera fase explicaremos nuestro diagrama de casos de uso. Bueno, aquí como vemos tenemos a nuestro usuario y nuestro usuario debe iniciar sesión. Una vez que él inició sesión, ahora sí puede crear, probar, ver, editar y eliminar los datasets que requiera. Pero si el usuario no inicia sesión, no puede hacer ninguna de las modificaciones ya mencionadas al sistema. En nuestra segunda fase explicaremos la estructura de nuestra base de datos. Bueno, nuestro script inicia asegurándose de que no exista una base de datos previa llamado CRUD. Luego, la creamos y la utilizamos. Esto asegura que el entorno de trabajo esté limpio antes de proceder con la creación de tablas. Después, procedemos a crear la tabla login, que bueno, esta tabla lo que hace es almacenar las credenciales de usuarios y bueno, su estructura es, tenemos que ID login, pues es nuestra clave primaria y bueno, es un entero que se incrementa automáticamente. También tenemos nuestro username, que es nuestro nombre de usuario y nos permite hasta 45 caracteres. También tenemos nuestro password, que pues es la contraseña y también permite hasta 45 caracteres. Después pasamos a lo que es la inserción de datos. Bueno, en este caso insertamos un usuario, pues las credenciales por defecto serían admin y la contraseña es 1, 2, 3 y 4. También tenemos nuestra tabla llamada dataset y bueno, esta tabla almacena información sobre los diferentes datasets. Tenemos que tiene un ID que es una clave primaria y esta es autoincremental. También tenemos la parte de nombre y aquí es donde se le asignará el nombre al dataset y tenemos que aceptar hasta 255 caracteres. También tenemos el apartado de descripción y bueno, aquí es un texto que va a describir de qué se va a tratar el dataset. También tenemos nuestro apartado de datos, perdón, que bueno, es una columna de tipo JSON para almacenar datos estructurados. También tenemos la parte de fecha de creación y bueno, esto se establece automáticamente al insertar un nuevo dataset con la fecha y hora de creación. Después pasamos a lo que es la inserción de datos. En este caso cargamos tres ejemplos y bueno, se insertan los tres datasets llenando cada uno de los campos. Y bueno, estos son datos tipo JSON y son relacionados al rendimiento académico de estudiantes. Y bueno, la relación entre tablas. Como tal, no existe una relación directa entre el login y el dataset, ya que sirven para propósitos diferentes, porque el login gestiona usuarios y el dataset almacena datos estructurados para análisis o predicciones. En esta fase número 3 explicaremos nuestros paquetes, nuestros archivos y nuestras clases más importantes eh, que desarrollamos durante este proyecto. Bueno, iniciaremos con el frontend. Bueno, en esta parte nuestros archivos principales es el index.html, que bueno, esto es un archivo principal que define la estructura básica de lo que va a ser la interfaz. También tenemos nuestro archivo index.js. Y bueno, este es un archivo de entrada para la lógica del frontend en React. También tenemos nuestro archivo package.json y bueno, este contiene las dependencias y los scripts del proyecto. También encontramos nuestro archivo webpack.config.js y bueno, esto es la configuración del empaquetador Webpack. También contamos con nuestro directorio de distribución, que es dist, como lo marcamos aquí con los recuadros. Y bueno, estos son los archivos generados tras compilar el proyecto, como es main.js. Y también tenemos nuestras dependencias en el archivo de Node Modules, que bueno, contiene, como lo dije, todas las bibliotecas necesarias para ejecutar lo que es el frontend. Nuestro archivo index.js, como ya lo dijimos, bueno, este archivo contiene el código principal para iniciar la aplicación React. Y bueno, como vemos en el código, React es la librería principal para construir interfaces de usuario. También utilizamos React DOM, que permite renderizar componentes React en el DOM. Y app, pues es el componente raíz importado desde el src components app. En nuestro archivo package.json, bueno, definimos las dependencias necesarias para ejecutar el proyecto y los scripts asociados. Bueno, los puntos clave de aquí es que las dependencias principales es React y React DOM, y bueno, esto es necesario para desarrollar con React. También encontramos lo que son las dependencias de desarrollo, que esto es lo de Webpack,
y sus herramientas relacionadas son usadas para empaquetar y servir lo que es la aplicación. Aquí tenemos lo que es nuestro archivo webpack.config.js y bueno, como dijimos, este archivo configura Webpack para compilar y servir el proyecto. Bueno, aquí tenemos señalado lo que es entry, que bueno, este es un archivo de entrada principal. También tenemos nuestro output y este es nuestro directorio de salida. También aparece lo que es Babel Loader, que bueno, esto es lo que transfiere el código para la compatibilidad con navegadores. Y bueno, haciendo una pequeña conclusión de esta parte de lo que fue el frontend como explicación general, es que bueno, nuestro archivo index.js renderiza el comportamiento raíz app en el DOM. Nuestro archivo package.json gestiona las dependencias necesarias para React y Webpack. Y nuestro archivo webpack.config.js configura el proceso de construcción y desarrollo del proyecto. Muy bien, ahora para la parte del backend tenemos nuestro archivo llamado aplicación.js. Bueno, este archivo configura y ejecuta el servidor backend utilizando Express, como lo vemos en las partes señaladas. Define varias rutas para manejar operaciones CRUD sobre datasets, predicciones y autenticación. Bueno, este código incluye middleware, cores para permitir solicitudes desde el cliente, rutas específicas para obtener todos los datasets, como lo es el de administrador. También permite crear, actualizar y eliminar datasets, consultar y gestionar predicciones. También encontramos en nuestro archivo llamado crudlogin.model.js y bueno, este archivo define los modelos de datos usando SQLite. Como vemos aquí en las partes seleccionadas, lo primero que encontramos es la conexión a la base de datos. Después se hace una prueba de que la conexión a la base de datos CRUD pues, fue establecida correctamente. También encontramos las estructuras para las tablas login, aquí como lo vemos. Y bueno, aquí también encontramos las estructuras para las tablas datasets, predicciones y la relación entre modelos. Y bueno, esto establece que un dataset puede tener múltiples predicciones asociadas. Recapitulando nuestros archivos y clases más importantes del backend, entonces tenemos que es aplicación.js, que bueno, define las rutas que interactúan con los modelos login, dataset y predicción para operaciones CRUD y nuestro archivo crudlogin.model.js que proporciona las definiciones de las tablas y las relaciones entre ellas, bueno, garantizando una integración estructurada con la base de datos. Bueno, también recordamos que esto solo fue una explicación muy breve y muy general de los archivos más importantes tanto de nuestro frontend como de nuestro backend. Y bueno, ahora sí pasaremos a explicar lo que es la codificación como tal. Bien, ahora pasaremos con la explicación de nuestro código. En este caso, lo primero que explicaremos es la parte referente al backend, ya que desde aquí se manejan todas las solicitudes las cuales pueden ser hechas desde el frontend. Y bien, aquí lo primero que haríamos sería la importación de nuestro framework Express, el cual, como sabemos, sirve para el manejo de solicitudes desde el backend. Del mismo modo, declararíamos el uso del intercambio de recursos de origen cruzado, por siglas en inglés CORS, el cual nos sirve para, como dice su nombre, manejar todo el intercambio de datos y de recursos que se hagan entre el frontend y el backend. Esto será explicado más adelante. Se define el puerto en el cual trabajaremos en nuestro backend, así como una constante path, la cual va a ser utilizada más adelante para el enrutamiento dentro de nuestro React Router, para que algunas rutas estáticas y dinámicas no sean enviadas a modo de solicitud hacia el backend. Del mismo modo, las tablas login y dataset de nuestro modelo, el cual se ha explicado más adelante, son importadas para su propio manejo. Bien, aquí lo primero que se declara es el middleware para el manejo de formato JSON con Express, así como la configuración del CORS. En este caso, aquí permitiríamos que se hagan solicitudes desde el puerto 5500, así como que las solicitudes puedan ser con el uso de los siguientes métodos: get, post, put, delete y options. Del mismo modo, las cabeceras permitidas también son declaradas para la propia autorización de estos métodos. Y ahora bien, rápidamente pasaremos por nuestros métodos para obtener toda nuestra información referente a la base de datos hacia nuestro frontend. En este caso, primero tenemos nuestra ruta para obtener todos los datasets para el CRUD principal, el cual utilizaremos el método find de SQLite para obtener todos los datos que se encuentran almacenados en una tabla, esto mediante el método get, el cual, como sabemos, sirve para la obtención de recursos. Para obtener un dataset por ID se realizaría igualmente una query dentro de nuestra URL, y esta sería pasada como parámetro para el método find by primary key, el cual nos sirve para encontrar un elemento en una tabla de la base de datos por su primary key, tal como dice su nombre, y en este caso para buscar una tabla de dataset, entonces pues buscaremos esta coincidencia. Del mismo modo tenemos nuestra ruta para crear un nuevo dataset. Aquí haríamos uso del método post, el cual es utilizado para el envío o creación de recursos. Y bien, aquí lo más importante a destacar es que al momento de que el usuario desee crear un nuevo dataset, este puede ser almacenado como string. Entonces, para almacenarlo, que en vez de que sea un string, podamos trabajarlo como un objeto JSON, se realizaría una conversión en esta línea de código con el método parse, y esto sería para los datos en caso de que no estén convertidos ya directamente en un objeto JSON. Caso contrario, esto se quedaría así, lo cual es imposible, pero puede pasar. Y bien, aquí utilizaremos el método create de SQLite,
para que nosotros podamos insertar los datos en la propia base de datos, en este caso en la tabla dataset. Bien, también tenemos una ruta para actualizar el dataset con el método put, el cual sirve para actualizar un recurso. Y en este caso lo primero que haríamos sería de nuevo utilizar el método find by primary key para encontrar el dataset, actualizar. Sería igualmente una conversión para los propios datos para que sean almacenados como un objeto JSON. Y sería igualmente uso del método update de SQLite para actualizar el propio registro dentro de la base de datos. Y tendríamos también nuestra ruta para borrar un dataset. En este caso, aquí sería uso del método delete, que el cual sirve para eliminar un recurso. En este caso también nos apoyaríamos de dos métodos de SQLite, find y primary key, para encontrar nuestro dataset eliminar, así como el método destroy, que sirve para eliminar un registro dentro de la base de datos. Y ahora bien, también tenemos nuestro método get para obtener los usuarios dentro del login. En este caso, aquí lo que haríamos sería utilizar el método findOne, que sería como un select filtrado. En este caso, lo que queremos buscar es un registro dentro de la base de datos donde coincida con el usuario enviado y con el password enviado dentro de nuestro formulario. En caso de coincidir, se envía en formato JSON una respuesta de que el usuario es válido, y en caso de que no, pues se envía de que no es válido el usuario. Bien, y estos dos métodos son utilizados para el propio manejo de solicitudes del React Router. Aquí son enviadas las solicitudes para ser procesadas, vaya. Y aquí utilizaríamos un console log para rectificar el puerto en el que está trabajando el backend. Ahora bien, aquí es donde podemos pasar con nuestro modelo. Aquí lo más importante que podemos destacar es nuestra conexión con la base de datos. En este caso utilizaríamos una constante SQLite with JSON, así como un new SQLite, que sería como una declaración de un nuevo objeto, en este caso de tipo SQLite, en el cual recibiría los parámetros del nombre de nuestra base de datos, el usuario al cual puede acceder a la base de datos y la contraseña del propio usuario, el host en el que se está trabajando y el dialecto en el que se trabaja. En este caso puede ser MySQL, Oracle, entre otros tipos de SQL. Bien, tenemos un método igualmente para probar la conexión con la base de datos en caso de ser correcta, y esto lo comprobaríamos mediante un console log y con ayuda del método authenticate. Para poder realizar el propio inicio de sesión, lo aplicaríamos nuestro propio método. Y bien, aquí empezaríamos con la declaración de nuestros modelos, en este caso de login, el cual recibe como parámetros dentro de la tabla el ID de la tabla, que sería nuestro primary key del mismo modo, el username, el nombre del usuario y el password del usuario. Bien, aquí declararíamos el SQLite para el cual es aplicado esta tabla, el nombre del modelo que vamos a utilizar y el nombre de la tabla dentro de la base de datos para poder enlazarlas. Y a su vez especifica si contiene timestamps, que en este caso no es cierto. Bien, ahora para nuestro modelo de la tabla dataset utilizaríamos igualmente la declaración mediante herencia, en este caso de la clase modelo, que es algo similar a la declaración de componentes de React, lo mismo que el modelo pasado. Y en este caso realizaríamos los propios parámetros, declararíamos los propios parámetros. En este caso son el ID, el nombre del dataset, la descripción del dataset, los datos y la fecha de creación, el cual en este caso siempre va a tener un valor por default, que sería la fecha actual. Igualmente se declara el nombre del modelo y el nombre de la tabla a utilizar. Y se hace la exportación de modelos para el propio manejo dentro del backend. Ahora pasaremos con la explicación del frontend. Bien, ahora pasaremos con la explicación de nuestro frontend. En este caso empezaremos con el login, ya que este es el que nos redireccionaría hacia nuestro componente principal de administrador, donde podríamos visualizar el CRUD. Lo primero que hacemos es la importación de nuestra librería React, así como del componente redirect de React Router DOM, donde este será utilizado para realizar las redirecciones hacia todos nuestros componentes de React, así como la imagen del proyecto y los estilos utilizados. Bien, lo siguiente que tendríamos aquí sería la declaración de nuestro propio componente login a modo de herencia de React Component, donde tendríamos los siguientes estados, que sería un estado de condition que sirve para redirección y un estado de error message, el cual sirve para manejar mensajes de error. Y tendríamos también nuestra función para validar el login. Básicamente lo que tendríamos aquí es que se enviaría una solicitud al backend para buscar el usuario y el password enviados en el formulario dentro de nuestra propia tabla de login, la cual, como sabemos, gracias al ORM, ahora podría ser manejada mediante el modelo orientado a objetos, y esta, como dice su nombre, podría ser manejada como un objeto buscando estas coincidencias. En caso de que sí, y la respuesta en formato JSON enviada por el backend sea con un estatus de yes, la condición pasa a ser true, cierta, y podemos proceder a la redirección, lo cual podremos analizar en esta línea de código, donde si se cumple la condición, devolvería la propia redirección hacia el componente de administrador. Y del mismo modo, aquí tendríamos nuestra visualización de cómo está estructurado nuestro componente de login. Bien, ahora podemos pasar a nuestro componente de administrador, en el cual los estados tendremos los datasets, donde son almacenados los propios datasets, un control de visibilidad de alertas y el propio texto de la alerta que podría llegar a suceder. Bien, aquí haríamos uso del método fetchDatasets, el cual hace uso del método get con Axios, el cual cabe destacar que sirve para el manejo de solicitudes del frontend, el cual va a enviar la solicitud de buscar todos los datasets dentro de la tabla datasets, vaya. Y también tendríamos nuestra función handleDelete, la cual serviría para enviar la solicitud de delete hacia el backend, donde se realizaría lo ya explicado previamente. Y del mismo modo volvería a llamar a la función fetchDatasets para volver a mostrar los datasets una vez que este haya sido eliminado. Del mismo modo tenemos nuestra visualización de nuestro componente, en el cual tendremos las redirecciones a probar, al componente ver, al componente editar y el uso de la función de eliminar un dataset. Bien, todas estas redirecciones son utilizadas con el método props history push, el cual nos sirve para redireccionar hacia un componente utilizando las propias propiedades que son encontradas en este. En este caso, enviaremos el dataset ID para crear esta propia ruta dinámica. Ahora podemos pasar a nuestras predicciones, a nuestro componente de predicciones. Bien, del mismo modo son declaradas las librerías utilizadas, en este caso utilizando TensorFlow para todo el manejo de Machine Learning, en este caso para hacer uso de la red neuronal, y Chart.js para la visualización de los resultados a modo de gráfica. Igual, del mismo modo, realizaríamos la declaración de nuestro componente de React de predicciones, en el cual los estados utilizados serían los datos del dataset, las épocas para el entrenamiento, el batch size, que serían las iteraciones que se van a hacer dentro del propio dataset, la precisión, la pérdida, los features, que en este caso serían básicamente nuestros
en nuestras entradas seleccionadas y los labels que serían las etiquetas, que serían mediante las cuales se va a realizar la comparación para el entrenamiento de las predicciones, para la realización de las predicciones en caso de ser verdaderas o de ser falsas. Bien, ahora pasaríamos al montaje del componente en el cual se realiza una petición hacia el backend para obtener un dataset por ID mediante el cual se van a realizar nuestras predicciones. Ahora podemos pasar con nuestra función, la cual es la encargada de realizar las predicciones. En este caso, si las entradas y las etiquetas no son válidas, el programa nos lo haría saber. Y bien, ahora podemos pasar con el entrenamiento del modelo en sí. Primero que nada, las entradas y etiquetas son preparadas a modo de tensores para poder trabajar, disculpen esta línea, para poder trabajar con ellas, con las predicciones, y empezamos con la definición del modelo. Empezaríamos con una capa oculta, con 10 neuronas y una activación ReLU, la cual básicamente nos sirve para que todos los datos valuados en cero, menor que sean valuados en un valor menor a cero, disculpa, sean pasados directamente como cero. Y del mismo modo añadimos otra capa que sería una capa de salida con activación sigmoid, la cual nos sirve para realizar para clasificaciones binarias. Procederíamos con la compilación del modelo con el optimizador Adam y la función de binary cross entropy. Y nuestras métricas básicamente vendrían siendo el accuracy. Bien, ahora realizaríamos el entrenamiento de nuestro modelo utilizando las épocas y el tamaño de lote configurados, lo cual podemos analizar aquí. Y por último podríamos realizar nuestras predicciones y las analizaremos en la constante predictions. Aquí utilizaremos el método predict, utilizando el valor de entrada utilizamos los valores de entrada como que fueron declarados aquí, a modo de tensor. Y ahora podremos proceder con la renderización de nuestro componente. Y aquí lo importante que tenemos sería la visualización de nuestros resultados. Aquí tendríamos nuestra propia gráfica, la cual puede mostrar tanto la pérdida realizada dentro del entrenamiento y la precisión durante cada una de las épocas. Estas van a ser visualizadas con colores distintos para señalarlas. La pérdida con una línea de color rojo y la precisión sería graficada con color azul. Y aquí tendríamos todo nuestro renderizado de nuestro componente. Ahora podemos proceder con las pruebas de la aplicación web. Bien, primero que nada pasaremos a probar el login. En este caso primero ingresando una contraseña incorrecta, como vemos los campos son vacíos y no redirecciona, y al ingresar un usuario inexistente, igualmente. Ahora bien, probaremos con un usuario válido. Y bien, aquí podemos ver que hemos sido correctamente redireccionados hacia nuestro root principal. Tenemos las opciones de crear un nuevo dataset, de probar un dataset, de verlos, editarlos, así como eliminarlos. Bien, primero que nada vamos a realizar una comparativa con la base de datos, seleccionando los datasets que tenemos en nuestra propia tabla de datasets. Selecciono los datos ya que no podemos visualizar esto correctamente. Bien, primero que nada, en caso de querer eliminar un dataset, presionaremos el botón para eliminar. Ahora, como vemos, el dataset ya no se encuentra presente. Y al realizar nuevamente la consulta, podemos ver que el dataset llamado prueba iris ya no existe y ha sido eliminado entre nuestros registros. Bien, podemos también ver los propios datasets. En este caso, por ejemplo, podemos ver este de estudiantes, en el cual podríamos ver sus propios datos, así como las características que estos tienen. De mismo modo, con la nueva meteorología. Y bien, también podríamos editar los propios datasets. Aquí, por ejemplo, el primer registro tiene un valor de aprobo, valor de 1, nosotros lo pasaríamos por 0. Al editarlo y volver a verlo, esto pasaría por 0. Bien, ahora lo siguiente que podríamos realizar sería crear un nuevo dataset. Vamos a llamarlo estudiantes 2, añadimos una descripción. Y podremos subir un archivo. Y por ejemplo aquí antes de cualquier cosa podremos probar de que por ejemplo nosotros en caso de que no añadiéramos un formato JSON correcto, al momento de validarlo nos dejaría agregarlo. Sin embargo, al momento de querer agregar un dataset, el cual puede pasarse como objeto JSON, pues ya podríamos agregarlo. Del mismo modo, al momento de que nosotros quisiéramos editar un dataset, no nos dejaría hacerlo, al no poder cumplir con las características para pasar como objeto JSON, que serían sus llaves, y poder convertirlas. Bien, ahora regresaríamos a nuestra prueba para probar las propias predicciones de la red neuronal. Bien, seleccionamos nuestra etiqueta, que en este caso sería aprobado, ya que sería nuestro valor binario, y nuestro parámetro de entrada serían las horas de estudio para realizar predicciones de si un estudiante puede aprobar o no, con base en sus horas de estudio. Ahora bien, vamos a probarlo a 70 épocas, un tamaño de lote de 32, y comenzaríamos con la realización de predicciones. Cabe destacar que este es un dataset con 500 datos. Y esperamos un momento para visualizar estas predicciones. Bien, aquí como podemos ver ya ha hecho las predicciones con base en esto. Y como podemos ver, aquí tendría una precisión del 0.5%, lo cual es muy bajo. Sin embargo, al aumentar el número de épocas, esperemos un momento, podemos visualizar cómo la precisión aumenta cada vez más. Y de hecho, ya ha obtenido una precisión del 100% prácticamente, ha atinado prácticamente todos los, por ejemplo aquí precisión en 1. Y del mismo modo podemos analizarlo con 85 épocas. Esperamos un momento en lo que realiza las predicciones. Y bien, igualmente ha obtenido un resultado bastante favorable. Podemos probarlo reduciendo a 70 épocas. Esperamos un momento. Y como vemos, nuestra precisión ha bajado al 97% y nuestra pérdida ha bajado a un valor de 0.223, que sería 22.3%. Y aquí podemos encontrar que alguno de los datos no ha sido predicho correctamente, aunque como podemos apreciar, la gran mayoría fueron así. De hecho, aquí acaba de salir arriba un dato que resultó incorrecto. Aquí lo podemos visualizar. Y esa sería la prueba con nuestros datasets.